eritrocitos con cuernos, y básicamente se forman por las mismas causas que los esquistocitos, ¿ya? Coagulaciones intravasculares, ¿no es cierto? Hemangiosarcoma, algunos casos de linfoma, etc. Acá hay uno, y acá hay otro como que se quiso formar, pero no está tan claro, ¿ya? Los otros son, acá vemos unos equinocitos, acá puede ser esto un esquistocito, etc. Profe, ¿cómo se pronuncia ¿Qué cosa? ¿Cuál de los el nombre? anteriores? Este ¿Cuál? mismo que tiene puesto. Este. ¿Chistosito? No, el otro. El que viene después de ese. ¿Ese? ¿Sí? ¿Ese? El Excentrocito. anterior. El anterior, profe. ¿Ese? Ese. Sí. Queratocito. No se pronuncia la O que está al lado de la I. No, eso me acabo de dar cuenta, Beatriz, que es un error de tipeo. Ajá, ya. Es queratocito. Todo esto se terminan en cito. Eso es un error de tipeo. Perdón. No, que bueno, hoy este es como cuarto año que ocupo como tercer año que ocupo esta presentación. Y nunca nadie me había dicho que está mal escrito y me acabo de dar cuenta. Dice queratociotos, una cosa así. No, pero es queratocito. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Gracias. Gracias a ti por el alcance. Entonces, ese para que no se confundan se llama queratocito. ¿Ya? El de los cuernos. Hay otros que se llaman excentrocitos. Si ustedes se fijan, la palidez central está al centro. Fíjense esto. ¿Dónde está la palidez central? Ahí. ¿A dónde se encuentra? En las En la orillas. orilla. ¿Cómo? Pero, ¿Dayana? ¿o no? Te escucho entrecortada, Dayana. No sé si lo podías Hay, repetir, por favor. hay como en las orillas, pero igual en el centro. No, claro, está más desplazado hacia la orilla, hacia afuera. Por eso esta célula se llama excentrocito. Esto Ya también está. ocurre con ciertos problemas renales, hepáticos, ¿no es cierto? Los excentrocitos aparecen. Acá, palidez central al centro, y acá se desplazó todo hacia la periferia del eritrocito. Acá hay algo que se llama cuerpo de Hawley-Yoli. ¿Qué es lo que es los cuerpos de Hawley-Yoli? ¿Ven esta pelotita bien morada, bien como vasofílica que está acá? ¿Se Sí. ve? Sí, sí se ve. Eso es el cuerpo de Hawley-Yoli. Yo les digo que el cuerpo de Hawley-Yoli, ¿qué podrá ser? Les doy una pista, son eritrocitos también que son medios inmaduros, que salieron antes de lo que debieron haber salido. El núcleo, ¿Qué podrá ser ahí que está como quedando, como que está a punto de salirse, pero no alcanzó a madurar lo suficiente para haberse desintegrado por completo? el núcleo, Es el núcleo, es un remanente del núcleo el cuerpo de Hawley-Yoli. También esto ocurre, ¿no es cierto?, en anemias regenerativas, ¿no es cierto? Cuando la médula tiene que, por algunas condiciones especiales, tiene que sacar eritrocitos inmaduros a circulación. Ven que acá hay 1, hay 2, hay 3, hay 4, hay 5. Eso también es un cuerpo de Hawley-Yoli. Miren, ¿y esto qué será? un chistosito, Bien, bien bacán. Un punto extra para el próximo quiz. Ya. gracias. Acá que tenemos una macroplaqueta, plaqueta. ¿Y esto qué podría ser? Esto podríamos hablar que es como un equinocito, ¿no es cierto? Porque tiene ciertas prolongaciones. Esto es un estomatocito que no se lo he pasado, así que no importa que lo adivinen. Y los otros están relativamente normales. Cuerpos de Haynes. ¿Cuáles son los cuerpos de Haynes? Vemos que tenemos... ¿ven algo distinto? Dos Y ya. cosas que le llaman la atención acá. Que están Se más en ve... Espérate, la Dayana más- algo dijo, no le terminé de escuchar.
Como más en la orilla, más periférico. ¿Qué cosa? Los puntitos. Hay puntitos que están más a la orilla. Bien. Esa es la primera diferencia. Esos son los cuerpos de Higgs. ¿Y la otra? Hay como una mancha de puros puntos, ¿no? Son más Ahí. pequeños. Sí. Eso puede ser plaqueta aglomerada o un artefacto de la atención. No, quiero que vean otra cosa en general de esto que les llame la atención. A todas las otras imágenes. Son más pálidos. Está más pálido una y la otra es que tienen otra diferencia, que se nota así al verlo. Son más pequeñitos. Yo diría que están como bien parejos, si te fijas. Están más separados. Redonditos. No, el color. ¿Se fijan? ¿Se ven que es como más celeste esta tinción versus la otra que es más roja? Ah, La otra tiene que ser más rojita, esta es más celeste. Lo que pasa es que para observar cuerpos de Higgs se requiere una tinción especial que se llama nuevo azul de metileno. Metileno o, como se abrevia, NAM, nuevo azul de metileno. ¿Para qué sirve esta tinción? Sirve para observar cuerpos de Higgs. ¿Qué son los cuerpos de Higgs? Ustedes ya deberían saber, porque yo el año pasado los vimos, hacía la pasada, pero los vimos. Los cuerpos de Higgs ocurren cuando se oxida la hemoglobina y sale una pelotita acá en la membrana del eritrocito. ¿Ya? Es por daño oxidativo, que ocurre por consumir un alimento tóxico, que nosotros los alcanzamos a conversar el semestre pasado. ¿Cuál será el alimento tóxico? chocolate. No. Comida humana. El ajo, la cebolla. ¿Pero cuál de...? ¿Perdón? El ajo, la cebolla en los perros. Exacto. El ajo y la cebolla generan cuerpos de Higgs. Se oxida la hemoglobina, sale este cototo. ¿Ya? Acuérdense que perros y gatos, es más, los gatos eran más sensibles a los perros al daño oxidativo de la hemoglobina por cuerpos de Higgs. Ahora debe tener un poco más sentido cuando yo les decía el semestre pasado eso. Ahora me pueden entender un poquito más lo que significa esa frase. Entonces, esta hemoglobina que está dentro del eritrocito se oxida, ¿ya? Cambia su composición química y eso hace que se forme esta pelotita, que es el cuerpo de Higgs. Lo malo de esto es que el sistema inmune dice, ah, no, el eritrocito es redondo, no tiene ese cototo. Entonces, ¿qué es lo que lo hace el sistema inmune? Lo destruye. Por ende, va a generar anemia, ¿ya? Una anemia hemolítica también van a generar los cuerpos de Higgs y la intoxicación con cebolla y ajo. Generalmente puede provocar anemia. Entonces, por eso uno les dice, no le dé ajo ni cebolla a sus perros, a sus animales, porque le puede provocar anemia. ¿Por qué les va a provocar el ajo y la cebolla anemia? Es por esto. Es por la formación. Se oxida la hemoglobina, se forman los cuerpos de Higgs y esto después lleva sí o sí a una anemia. Profe, ¿Sí? ¿por qué los excentrocitos también tenían como un tono azulado, más blanquecino? Ah, eso debe ser por la tinción que utilizaron, pero generalmente los excentrocitos se pueden ver con esta tinción. Lo único que necesitan una tinción especial con nuevo azul de metileno son los cuerpos de Higgs. Y otro más que lo vamos a nombrar adelante. ¿Ya? El resto con la tinción de siempre de 3 pasos, Diffquick, los pueden observar completamente bien. Miren, es tan interesante lo que podemos encontrar en hematología y las cosas que podemos observar, que podemos encontrar esto, que son cuerpos de inclusión de distemper. Si yo tengo un perro con distemper y le hago un frotis y tengo suerte, voy a encontrar cuerpos de inclusión. Esto confirma el diagnóstico de distemper. No se hace esto de rutina para diagnosticar distemper. Pero si yo a ese perro, a ese cachorro que no tiene vacunas, que llegó con signos neurológicos, respiratorios, digestivos, etc., etc., le hago un frotis y encuentro cuerpos de inclusión, yo digo, ah, esto sí o sí es distemper. Si no los encuentro, no significa que el perro no tenga distemper. Hay otros test más sensibles que hacer el frotis, pero en el frotis tú lo puedes encontrar. ¿Ya? Tenemos acá en los eritrocitos, tenemos cuerpos de inclusión, que es como esta perla lila que está acá. No sé si se lo logran ver, que es como más grande que un cuerpo de Hawley-Jolly. Los cuerpos de Hawley-Jolly son más moraditos y más pequeños. En cambio, los cuerpos de inclusión de distemper son como unas perlas
Son un poquito más grandes y son más lila, un poquito más fucsia. ¿Ya? ¿Dónde más podemos encontrar estos cuerpos de inclusión de distemper? En neutrófilos y en linfocitos. ¿Ya? ¿Qué pasa? Tienen que coserla, si no la van a perder. Sí, no, me la quiero acá adentro. Alguien va a tomar 11. Finalmente, podemos encontrar eritrocitos en los camélidos. Los eritrocitos en los camellos, en las alpacas, en las llamas, que son todo este grupo de animales que son los camélidos, ¿sus eritrocitos tendrán núcleo o no tendrán núcleo? No. No, ¿por qué no tienen núcleo, César? Con esa seguridad que lo Porque dijo. los mamíferos no tienen núcleo. Exacto, esa es la razón. ¿Qué es lo que sí tienen de especial los eritrocitos de las llamas, de las alpacas, de las vicuñas y de los camellos? Es que miren la forma. Es alargada. Tiene como forma de bala. No tienen la forma redonda de las otras especies. De los perros, de los gatos, de los caprinos, de los equinos, de las vacas. Todo el resto de los mamíferos tienen sus eritrocitos redonditos. ¿Por qué será, en cambio, profe? lo de los camellos... ¿Ah? ¿Por qué será? ¿Puede ser por la cantidad de agua que consumen? No, en general, esto se supone que es estos camélidos, sobre todo los sudamericanos, porque tú las llamas, las alpacas, las vicuñas, ¿a dónde viven? ¿En qué lugares viven? Generalmente viven en lugares de altura. Entonces, esto es una adaptación para que sus eritrocitos lleguen a todos los tejidos, ¿no es cierto? Como de manera más aerodinámica. Ellos se puedan movilizar más fácil aún. ¿Ya? Porque esto que está en medio grande es un linfocito. Y miren sus eritrocitos que no tienen núcleo porque son mamíferos, como muy bien dijo César, pero tienen esta forma alargada, ¿ya? Generalmente esto para vivir mejor en altura, ¿no es cierto? En climas más desérticos anda bien que sean los eritrocitos así alargados, que son en los principales ambientes que han evolucionado estas especies. Miren, ¿qué pasó? Aquí encontramos eritrocitos, aves, reptiles y anfibios. ¿Les llama la atención algo? El color Estos de no la son atención. mamíferos, po. También, y algo más le Que llama la tienen atención. núcleo. Todos tienen núcleo, y estos son maduros, ¿ya? Acá vemos que hay varios eritrocitos y todos tienen núcleo. Ocurre lo mismo en aves, en reptiles y en anfibios. Por ejemplo, si le sacan sangre a una tortuga, a un canario, a una serpiente, a una rana, ¿ya? Van a encontrar, y le hacen un frotis sanguíneo, que ojo, que también se les hace, van a encontrar, sobre todo la gente que se dedica a animales exóticos, van a encontrar que los eritrocitos están nucleados. Y acá, si ustedes se ven, hay 1, 2, 3, hay 3 neutrófilos. Que los neutrófilos, que un leucocito tiene otro nombre en los animales exóticos, que lo vamos a ver la próxima semana. Finalmente, chicos, ¿qué ocurre cuando la masa de eritrocitos baja? Cuando yo tengo una pérdida, una destrucción de mis eritrocitos, cuando baja el VGA, baja el recuento total de eritrocitos y disminuye la hemoglobina, todo esto me va a desembocar en algo que se llama anemia. Anemia, las famosas anemias. Para clasificar, lo primero que uno tiene que hacer para describir una anemia, para entender cómo está funcionando una anemia, es clasificarla. Lo primero que se hace, se clasifica por el grado. Si esta anemia es leve, moderada, severa o muy severa. En un perro, por ejemplo, si tenemos una anemia, generalmente en los perros los niveles de VGA normales van entre un 38 y un 43%, aprox. Si yo les digo que un animal tiene 37 de VGA, ¿qué me dirían ustedes? ¿Tiene anemia o no tiene anemia? Tiene una anemia leve. Sí. ¿Aló? Tiene una anemia muy leve, es muy borderline, porque es casi normal, pero es una anemia al fin y al cabo, porque está debajo del intervalo de referencia. Ahora, si les digo, llega un perro que no se sabe qué le pasó, que se siente mal, que estaba una semana sin comer y llega y tiene una anemia de 10. ¿Cómo podrían clasificar? Con un VGA de 10. ¿Cómo podrían clasificar esa anemia? Muy severa. Exacto. No solo con un muy. Existe la severa y la muy severa. No existe la muy severa. ¿Ya? Entonces, lo primero que yo hago, llega un paciente en estado crítico o una urgencia, yo debo tomar un examen de sangre, tengo que tomar una muestra de sangre, tengo que hacer un VGA. Y así voy a saber al tiro si tiene anemia o no, y si tiene anemia, el grado de esta anemia. Si puede ser leve, moderada, severa, muy severa. Los felinos generalmente tienen VGA menores a los de los perros, ¿ya? Así que generalmente ellos toleran
tienen rangos más bajitos, pero es porque ellos tienen su VGA normales más bajos. Entonces, ¿cómo podemos clasificar una anemia? La podemos clasificar de manera morfológica y la podemos a través de la respuesta medular. De manera morfológica la vamos a clasificar según dos índices hematimétricos, que es el VCM y el CHCM, ¿ya? Que el VCM es el volumen corpuscular medio y el CHCM es la concentración de hemoglobina corpuscular media, y a través de su respuesta medular. Si esta anemia es regenerativa, ¿hay respuesta de la médula? ¿O es no regenerativa y no hay respuesta de la médula? Profe, El VCM, ¿sí? ¿puede volver a la diapo anterior? ¿Sí? ¿Qué era el CHCM? Es la concentración de hemoglobina corpuscular media. Yo les voy a mandar una lectura, una pequeña, no sé si una lectura, pero una página, un PDF de 1 o 2 páginas donde explique bien qué es lo que es el VCM y el CHCM, porque yo generalmente se lo explico en la pizarra, pero como ahora no tenemos pizarra disponible, prefiero que lo vean escrito y explicado, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista morfológico, podemos clasificar a la anemia según su VCM o el CHCM, ¿ya? Y la respuesta medular, ¿no es cierto?, la podemos clasificar en regenerativa y no regenerativa. Entonces, de la clasificación morfológica de las anemias, tenemos el VCM y el CHCM. ¿Qué va a decir el VCM? Es el volumen que tiene el eritrocito. Entonces, si nosotros vemos que el VCM, los valores de VCM son altos, sobre el rango de la normalidad, vamos a decir, esta anemia es macrocítica. Si los rangos del VCM están dentro del intervalo de referencia, nosotros vamos a decir, esta anemia es normocítica. Por lo contrario, si vemos que el VCM está por debajo del intervalo de referencia del VCM, vamos a decir, esta anemia es microcítica. Entonces, tenemos la primera manera de clasificar una anemia. Y entonces yo digo, ¿tiene anemia el paciente? ¿Será leve, muy leve, moderada? Inventemos. Una anemia de un 28% es una anemia moderada. Con un VGA de un 28% es una anemia moderada. Entonces voy a decir, tiene una anemia moderada. ¿Cuál es el siguiente paso? Saber su forma y su color. Por ejemplo, si el VCM está aumentado, yo voy a decir, tengo una anemia moderada macrocítica. Y así les voy dando los apellidos a las anemias. Después tengo que mirar el CHCM, que son números que entregan las máquinas del hemograma. Ya, el CHCM, por ejemplo, es de 30 y el rango va de 20 a 40. Entonces, está dentro del rango, entonces es normocrónica. Entonces, voy para adelante, miré el VGA, dije que tenía un 28. Entonces, el 28 es un VGA bajo, entonces lo clasifico como anemia, y justo está en la mitad, entonces anemia moderada. Dije que el VCM estaba sobre el intervalo de referencia, entonces va a ser macrocítica, y el CHCM está en el intervalo de referencia, va a ser normocrónica. Entonces, ¿cómo sería la interpretación completa de esa anemia? Yo diría, tengo una anemia moderada, macrocítica, normocrónica. ¿Cuál es la idea de clasificar las anemias? Básicamente, para encontrar el origen de esa anemia, el mecanismo detrás por el que se está produciendo. Por ejemplo, las anemias hipocrómicas, eso quiere decir generalmente se da por déficit de hierro. También se da en inflamación crónica y se da, ¿no es cierto?, en hemorragia crónica. ¿Ya? En esas tres situaciones yo puedo encontrar anemias microcíticas hipocrómicas. Cuando son normocíticas, normocrómicas, generalmente son en enfermedad renal crónica y así sucesivamente. Existen todas las combinaciones que a ustedes se les ocurran entre estas tres y estas dos. Y esto va a ayudar a clasificarla, ¿no es cierto?, para llegar a la causa de por qué se está originando esa anemia. Vemos que en el color tenemos solo dos opciones, normocrómica y hipocrómica. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que le daba el color al eritrocito? La hemoglobina. La cantidad de hemoglobina que él tenga. Por ende, si este eritrocito tiene poquita hemoglobina, ¿qué va a pasar con su color? Va a ser pálido. Va a estar Va a ser pálido. Y hipocrómico. esa va a ser una anemia hipocrómica. Por el contrario, si este eritrocito se terminó de pintar, está pintado completo,
¿Cómo se va a denominar? Normocrómica. Normocrómica. ¿Y no les llama la atención que no exista el hipercrómico? ¿Que tenga más color del que debería? No existe la hipercromía, no existe que un eritrocito tenga más cantidad de la hemoglobina de la que debería tener. ¿Por qué? Porque no le cabe. Así de simple. Es como que obligar a un niño de 5 años a comerse una vaca al solo. Por capacidad no va a lograr comer toda esa carne. Entonces, a un eritrocito, por mucho que quiera llevar más hemoglobina, no va a poder llevar más de la normal. Así que si el CHCM, que es el que me indica la concentración de hemoglobina que tiene un eritrocito, está aumentado, eso puede ser un artefacto, puede ser hemólisis, puede ser por cuerpos de Heinz, lipemia, etcétera, etcétera. Son como por fallas en la toma en la determinación del CHCM que no tienen que ver con que esos eritrocitos tengan más hemoglobina que las deberían. Generalmente es un error y eso no se debería considerar. Entonces, las opciones para el color son solamente o el color normal, normocrómica, o el color disminuido, hipocrómica. Entonces, para finalizar, anemia. Las anemias no son una enfermedad. La anemia por sí misma no es un diagnóstico. Las anemias tienen múltiples causas y es importante clasificarlas para encontrar su mecanismo. ¿Ya? El grado de respuesta medular lo vamos a ver con una célula que se llaman reticulocitos. ¿Se dan cuenta acá que hay un reticulocito? ¿Se dan cuenta? Hay dos cosas que les debería llamar la atención. ¿Quién me las puede decir? No tienen todas el mismo tamaño. Los No tienen puntos. todas las mismas tamaños. Los puntos, claro, no generalmente no todos, ¿no es cierto? Pero los puntitos, por eso se llaman reticulocitos, porque tienen como un reticulado, como un puntillado, ¿ya? Y otra cosa que les llama la atención, aparte del tamaño, de los puntitos, ahí hay un reticulocito, ahí hay otro, ahí hay otro, ahí hay otro. El color. El color. Si se fijan, esta tinción es azul también, completa. Adivinen qué tinción se ocupa. Azul de metileno. Nuevo azul de metileno. Se ocupan el nuevo azul de metileno. Justo estaba escrito. El NAM sirve para observar cuerpos de Heinz y reticulocitos. ¿Ya? ¿Para qué sirven? Entre más reticulocitos, estos son eritrocitos también inmaduros, que la médula, cuando hay una anemia, ya sea por destrucción de glóbulos rojos, por pérdida de glóbulos de rojo, o porque la médula ya algo le pasa y no está haciendo glóbulos rojos, aparecen, cuando hay una anemia, deberían aparecer los reticulocitos. ¿Ya? Deberían aparecer en circulación y ahí se habla, ¿no es cierto?, de dos medidas. Los reticulocitos en anemias deben aparecer mayor al 1% de los eritrocitos totales. En caso que se cuenten 100 células y se saque la proporción de cuántos eritrocitos son reticulocitos, y en otro, o si ahí tiene un equipo que los cuenta uno por uno, tienen que ser mayores a 50.000. Ya estas son las dos medidas de los reticulocitos para uno decir que son regenerativas las anemias. Cuando, si ustedes lo sacan de manera porcentual, en 100 eritrocitos tienen que ser más del 1% de esa muestra, o si lo sacan en valores absolutos son mayores a 60.000. Entonces, ahí yo digo, cuando cuento 100 eritrocitos y más del 1%, estos 100 que conté, son reticulocitos, yo digo, ya, esta anemia es regenerativa. Y cuando no, cuando hay equipos que los pueden contar, tienen que ser sobre 60.000 células, sobre 60.000 reticulocitos para decir que la anemia es regenerativa. Tenemos acá los reticulocitos de los gatos, que son especiales. Si ustedes se fijan, los gatos tienen dos tipos, agregados y puntillados, y cuando ocurre una anemia o alguna situación que durante las primeras 24 horas, los reticulocitos que arrojan los gatos son agregados. ¿Ya? Si ustedes se fijan, los puntitos están más juntos, están más aglomerados. Y después que ocurre, pasa el primer día, durante la primera semana, son
los eritrocitos puntillados. ¿Ya? Son más similares a los del perro. Estos eran de perro. ¿Ya? Son más separaditos este reticulado. Finalmente, la policitemia y la eritrocitosis es todo lo contrario a la anemia. Es cuando la masa de eritrocitos circulantes está sobre los intervalos de referencia. Estos son con VGA altos, sobre 65, 70% de VGA. ¿Ya? Recuerda que yo les dije que el intervalo de referencia del VGA normal iba de un 38 a un 43. Estos son pacientes que tienen sobre un 65% de su VGA. ¿Qué quiere decir? Tenemos las mucosas demasiado rojas, los ojos inyectados en sangre en la parte de la esclerótica. ¿Ya? Todo esto es indicador de policitemia o eritrocitosis. ¿Qué ocurre? Hay un aumento de la masa de los eritrocitos circulantes o de la masa eritrocitaria circulantes, sea con VGA sobre el 65%, y se habla de que la sangre tiene una hiperviscosidad. Al tener tantos eritrocitos y menos plasma o menos líquido, la sangre se vuelve más viscosa porque sus células aumentan. ¿Ya? Y al hacerse más viscosa, más espesa, por así decirlo, hay una mala perfusión, hay una mala oxigenación, porque están tan apretados, un eritrocito les cuesta tanto moverse que tienen una mala llegada a los tejidos. ¿Ya? Entonces, ustedes entenderán que una anemia es tan mala como una eritrocitosis o una policitemia. La causa más común de policitemia es la deshidratación. ¿Ya? Así que, ojo con eso. Ya, chicos.